Buenos días, jóvenes. Una vez más nos reencontramos en la segunda clase virtual y esperando que la semana pasada haya sido algo más que productivo. Nos deja siempre cada clase una nueva enseñanza. Hoy vamos a ver un tema que ya es reiterativo por todos ustedes, lo que es la tabla periódica, especialmente lo que es la tabla periódica actual. Bien. Vamos a, como ves en esta diapositiva, vemos la tabla periódica actual, sus propiedades internas, y vemos los elementos no metales separados, ya sabes, por los elementos llamados metaloides, los gases nobles, y los grupos y familias que posteriormente lo vamos a ir observando. Seguimos. La tabla periódica actual. Antes de hablar lo que es la tabla periódica actual, como saben ustedes, la tabla periódica ha sufrido muchos cambios desde del siglo XIX, siglo XVII, en que comienzan a aparecer los minerales, la época en Europa, comenzaron a haber muchos precursores de la tabla periódica, hasta que aparece, creo yo, el químico más trascendental, que es Dmitri Mendeleev, en el cual le establece un orden a los elementos ya descubiertos, que en ese entonces eran 63 elementos. Posteriormente termina este diseño Henry Moseley con su ley periódica en función de su número atómico, y lo culmina con Alfred Werner, al quien se le da el diseñador actual de esta tabla. Bien, seguimos. Antes de proseguir, jóvenes, lo que es la tabla periódica actual, mejor dicho, recordar, vamos a hacer una pequeña remembranza acerca de lo que fue Mendeleev, químico ruso, considerado como el padre de la tabla periódica. Como te dije, ya en él existían ya 63 elementos descubiertos. Es más, tiene ciertas ventajas su tabla, porque una de sus ventajas es que por primera vez formó en filas y columnas, que tú lo conoces como grupos y periodos, y predijo la existencia de nuevos elementos, al que les llamó la palabra ECA, que significa uno. Y acá tenemos, antiguamente dejó un espacio al cual lo había denominado ECA aluminio, hoy se llama galio. Dejó un espacio al que lo denominó ECA boro, hoy se conoce como escandio. ECA silicio, hoy se conoce como germanio. Un gran aporte hizo Mendeleev, pero también tuvo ciertas desventajas. Mendeleev no pudo ubicarlo correctamente al hidrógeno, y otra desventaja es que los ordenó de acuerdo a su peso atómico. Y una más desventaja, creo crucial, fue que no los conocía a los gases nobles. Bien, seguimos. En la actualidad existen 118 elementos químicos, de los cuales los 94 elementos están en forma natural y el resto está en forma sintetizada o artificial. Acá quiero, jóvenes, creo conveniente agregar los últimos descubrimientos, los últimos elementos que han sido descubiertos. Por ejemplo, elemento con el número atómico 118, llamado oganesón. Este último elemento fue descubierto en el año 2016. Es el elemento más pesado que hay en la tabla y se ubica en los gases nobles. En ese año 2016 también se confirma la nomenclatura a los elementos nijonio, moscovio y teneso, con su número atómico respectivo. Creí conveniente para que tú tengas en cuenta los dos últimos acontecimientos que ha pasado con la tabla periódica. ¿Sí? Bien, entramos ya ahora a hablar la definición general de la tabla actual. Como verás,
La tabla actual consta de periodos, el cual está formado por 7 filas horizontales reconocidas por la UPAC. Se caracteriza que los periodos también se les conoce como niveles o capas. ¿Listo? Y los grupos que están formados por 18 columnas. Ya conoces grupo A, grupo B. Al grupo A, elementos representativos, y al grupo B, elementos de transición. No te olvides que está formado la tabla entonces por 7 periodos o 7 filas y 18 columnas o grupos. Vamos a hablar sobre el grupo A. El grupo A son llamados también elementos representativos. Son 8 columnas o 8 grupos, así que se les representan en números romanos o en números arábigos. Ahí tenemos los siguientes cuadros. Tenemos el grupo 1A hasta el grupo 8A. Ellos se caracterizan porque porque su configuración electrónica van a culminar en el subnivel shaft o en el subnivel principal, como ves en el cuadro. El grupo 1A, cuya familia es alcalino, tenemos el litio, el sodio, el potasio, hasta el francio. Observen que termina su configuración en S1. Míralo, vamos a observar los halógenos. El grupo 7A, formado por flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Esta configuración termina en P5. ¿Ok? Entonces, el grupo A, llamado elementos representativos, son los elementos que al desarrollar su configuración electrónica culminan en los subniveles shaft y principal respectivamente. Grupo B. El grupo B está formado, se encuentra en la parte central y en la parte inferior de la tabla. El grupo B, jóvenes, está conformado por 10 columnas. 10 columnas, donde el grupo 8B se subdivide en 2 columnas más debido al campo ferromagnético que tienen ellos. Dentro de los elementos del grupo B mencionamos a la familia del cobre. 1B, tenemos al cobre, la plata, el oro. Tenemos al grupo 2B, familia del zinc. Bien, a los elementos del grupo B también se les suele llamar elementos de transición. Se caracterizan ellos, jóvenes, porque terminan en el subnivel difuso e inclusive en el subnivel fundamental. Ahí lo vemos la tabla y tenemos, con eso nos podemos ir guiando acerca de su configuración. Seguimos. Una pequeña nota dice: los lantánidos comienzan con el lantano. Estamos por si acaso hablando del grupo B. Los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos comienzan llamado por el lantano, cuyo número atómico es 57, y terminan en el lutecio. En total ellos son 15 elementos en total. Vienen los actínidos, también son 15 elementos en total. Los actínidos vienen porque empieza por el actínio, cuyo número atómico es 89 y termina con el laurencio, que es número atómico 103. Ojo que estos elementos se encuentran en la parte inferior de la tabla, pero se caracterizan porque terminan ya ellos en el subnivel F, o sea, se le llama también elementos de transición interna y son los más pesados. Entonces, el grupo A se encuentra formado por 8 columnas que se encuentran en los extremos de la tabla, 2 en la izquierda y 6 a la derecha. Y al grupo B, que son 10 columnas que se encuentran en la parte central y en la parte inferior, que en la parte inferior se le llama transición interna. Ahí tenemos la parte gráfica de lo que es la tabla periódica. Justo te acabo de mencionar, ahí está por zona oscura al grupo B y la parte más blanca el grupo A. Seguimos. Clasificación según sus propiedades físicas y químicas.
Como verás, la tabla periódica presenta cierta diferenciación, ya sea entre metales, no metales y los metaloides. Los metales constituyen la mayor parte de la tabla, casi las 3/4 partes de la tabla están ocupados por metales. Ahí tenemos algunas propiedades físicas generales, son buenos conductores de la corriente, son buenos conductores del calor, poseen brillo metálico, se encuentran en estado sólido, a excepción que ya conoces que el mercurio, que se encuentra en estado líquido, tienen alto coeficiente de dilatación. El caso del mercurio, por tener esa propiedad, se usan los termómetros domésticos. Presentan una alta temperatura de fusión y ebullición, como el caso del wolframio, que se usa para las bombillas de los focos, etc. Como verá, los metales generalmente tienen una propiedad física muy resaltante, que son maleables, son dúctiles, que es maleabilidad, es una propiedad de la materia, que se le conoce por formación de láminas, y dúctiles por formación de hilos. En el caso de las propiedades químicas generales, ¿no? Las propiedades químicas generales, estamos usando los metales, se caracterizan porque tienen 1, 2 o 3 electrones de valencia en su capa externa. Tienden a perder electrones, o sea que forman cationes. Y tú sabes muy bien, todo elemento que tiende a perder se oxida. Por lo tanto, forman ¿qué? Cationes. Por lo tanto, son buenos reductores, porque tú acuerdas de las clases anteriores. Toda sustancia que se oxida también se le conoce como agente ¿qué? Agente reductor. Entonces, de ahora en adelante, los metales son buenos oxidantes o buenos reductores, ¿sí? Tienen carácter metálico electropositivo y forman compuestos binarios como los óxidos, que ya lo veremos más adelante, los óxidos y los ácidos, ¿sí? Ahí está otra gráfica que he creído conveniente. Mira donde se encuentran los metales livianos en la parte izquierda, donde está el grupo 1A, los alcalinos tercios, los metales pesados y los metales pesados de transición interna en la parte inferior. Observa como especie de una escalera, ¿cómo se llaman ellos? Elementos que metaloides o semimetales, que es la frontera entre metales y no metales. Como verás, la mayor parte, el 80% de la tabla, son metales. No metales. Vamos a hablar sobre las propiedades físicas de los no metales. Bueno, si los metales fueron buenos conductores, ellos que serán por lo general malos conductores, excepto del carbono como el grafito, que mucho se usa el grafito en lo que es la electrólisis. Buenos aislantes térmicos. En el caso de los no metales lo puedes encontrar en forma sólida, líquida y gas a temperatura ambiente. Por ejemplo, en el caso del líquido tenemos al no metal el bromo. Como sólidos tenemos a la mayoría, a excepción del grafito, que posee brillo, y a los gases, como el caso del flúor, cloro, oxígeno, y los gases nobles, que son monoatómicos. Desde las propiedades químicas generales, ellos forman 5 hasta 7 electrones. Acuérdate del grupo 7A, que su número de valencia es 1, 3, 5 y 7, no metales. Si los metales formaban cationes, ellos que van a formar aniones. Si los metales perdían, ellos que ganan electrones. Entonces no se oxidan, ellos que hacen, se reducen. Forman compuestos binarios con el oxígeno para formar óxidos ácidos o anhidros, y con hidrógeno para formar hidruros no metálicos o llamados hidruros moleculares. Tenemos lo que es los metaloides o semimetales. Son propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Generalmente ellos son 8, como el caso del boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, el astato y el polonio. Se caracterizan ellos porque algunas de ellas tienen una gran influencia de un poder alto conductividad.
pueden ser quebradizos y sobre todo no conducen muy bien el calor y la electricidad como los metales. Observa en la gráfica, ahí están los no metales, ¿sí? Tenemos el boro, el silicio, el germanio, o llamado metaloides. Seguimos. Bien, la práctica. Vamos a desarrollar algunas preguntas acerca de lo que hemos podido aprender, ¿no? Según Mendeleev, los elementos están ordenados según creciente al número atómico. A ver, ¿tú qué dices? Falso. La tabla periódica actual fue diseñado por Henry Moseley. ¿Cuál sería tu respuesta? Falso. En la tabla periódica actual, el grupo que posee más ornamentos es el grupo 3D. Verdadero. La mayoría de los elementos químicos son de origen natural. Verdadero. Todas estas preguntas lo hemos visto, les hemos estado enunciando en nuestra teoría virtual. Siguiente. 2. Respecto a los elementos del Z39, el itrio y el arsénico 33, determinar la relación que nos corresponde. Pertenecen a familias diferentes, poseen periodos diferentes. Vamos a ver cuál sería la respuesta. La resolución. Dice, primero lo que tenemos que hacer es ubicar a cada elemento. Vamos con el iritio 39, su configuración electrónica, tú ya lo conoces, gas noble 36, 5S2, 4D1. A ello, ¿qué observo? ¿Qué periodo es? El quinto periodo. ¿Por qué, profesor? Por su nivel mayor. No te olvides cómo se ubican los elementos. Por periodo, el nivel mayor. ¿Y en qué terminó? Terminó en su nivel de A, el grupo B. ¿Qué hacemos? Sumamos los dos últimos electrones, sería 3D. Entonces el iritrio se encuentra en el periodo 5, grupo 3B. Seguimos. Vamos a hablar ahora sobre el arsénico 33. Observa que termina en ¿qué? En 4P3. 4, ¿qué es 4? Periodo. ¿Qué es P3? Mirando la tabla, es grupo 5A. Entonces, ¿qué tienen en común ellos? Absolutamente nada. Seguimos, a ver, vamos a ir observando. Entonces, el elemento iritio pertenece a qué grupo 3B. Y si es 3B, ¿qué es? Metal. Todo elemento posee siempre el carácter metálico y carácter no metálico en menor grado. Entonces, la respuesta que es la D. El iritio es un metal. El calcio, el bario forman los compuestos como el cloruro de calcio o el yoduro de bario, sulfuro de calcio. Prediga la fórmula para cada compuesto formando las combinaciones de magnesio, selenio, magnesio, bromo, estroncio y antimonio. Bien. Pues, ahí observamos que el calcio al ser grupo 2A, el magnesio es el grupo 2A, el azufre que grupo es 6A, el selenio que grupo 6A. Igual con el caso del bario, que es grupo 2A, el yodo 7A, el magnesio 2A, el bromo 7A. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería la A. ¿Listo? Y ahí les dejo más ejercicio. Dice, a ver, el átomo de un elemento posee 17 electrones en orbitales, cuya energía relativa es 6. ¿Cuál es su ubicación en la tabla periódica? Bien, dice la resolución. Los orbitales cuya energía relativa es 6, que es una energía relativa, acuérdate que vimos en la clase anterior, es la suma del número cuántico principal
más el número cuántico secundario. Si la energía es 6, entonces me queda la posibilidad que puede ser 6s, 5p, 4d. ¿Por qué, profesor? Acuérdate que char, ¿cuánto vale? 0. Para p, ¿cuánto vale L? 1. Para d, ¿cuánto vale L? Vale 2. Entonces quiere decir que para que un orbital tenga su energía relativa a 6 y cumple, pueden ser estos tres tipos de orbitales: 6s, 5p, 4d. Seguimos. Ahí está la energía. Entonces hay esa posibilidad que pueden ser los tres, como acabo de repetir. Seguimos. Entonces, haciendo la configuración electrónica se ubicará el elemento. Bien, pero me dicen que este es un elemento que tiene 17 electrones. Entonces voy a hacer mi configuración hasta llegar a los 17 electrones. Observa este elemento E. Será quitón 36, 5s2, 4d10, 5p6 y 6s1. Ahora, ¿por qué termina en 6s1? Porque es una posibilidad de un orbital con energía relativa a 6. ¿Y por qué también? Porque tienen que sumar 17 electrones. Bien, por lo tanto, al terminar en 6s1, observa que pertenece a aquel periodo, al periodo mayor. ¿Quién es el periodo mayor? 6. Y cuando termina en S1, grupo 1A. Respuesta B. Ejercicio 5. Me dan las siguientes proposiciones referidas a las propiedades de los elementos. Para saber las propiedades de los elementos que te lo he mencionado, tenemos que identificar si el elemento es metal, si los elementos son no metal. Me dan el oxígeno y me dan el magnesio con sus números atómicos respectivos. Basándome en ellos, me dicen cuáles son las correctas. A ver, empezamos. La 1 es incorrecta. ¿Por qué? Dice que el oxígeno tiende a formar cationes. Al desarrollar la configuración, dice, el oxígeno es un gas que no metálico. ¿Y un gas no metálico forma cationes? No. ¿Qué es lo que forma? Aniones. Está en tu propiedad. Entonces la 1 es incorrecta. Dice en la 2, el magnesio es un buen conductor del calor. Un buen conductor. Es correcto, porque el magnesio, al hacer su configuración electrónica, va a terminar en S2. ¿Y qué es S2? Grupo 2A. ¿Y qué es grupo 2A? Alcalino terrio. ¿Y qué es alcalino terrio? Son metales. Por lo tanto, los metales son buenos conductores del calor y la corriente está en propiedades químicas. En la 3, me dicen, a condiciones ambientales, el oxígeno se presenta como gas y el magnesio como sólido. Efectivamente, el oxígeno, el O2, a temperatura ambiente, lo que respiramos, es un no metal gaseoso y el magnesio es un metal sólido. 2 y 3. Bueno, ahí te dejo algunos ejercicios que por favor quisiera que me lo envíes. ¿Sí? La respuesta. Dice con respecto a la tabla actual, ¿no? Tiene la 6, la 7, estoy seguro, cuento de tu capacidad académica muy avanzada, si es que tenemos que seguir avanzando. Igual que la pregunta 8, apóyate en las teorías. 9, 10. Seguimos. Entonces, hasta la pregunta 12 es una pequeña tarea para ustedes. No se olviden la configuración electrónica. Cuidado con las anomalías. No se olviden con el D4. No se olviden con el D9. Son anomalías. Hay que tener mucho cuidado con ello. Ya sabes que es un periodo. Ya sabes que es una columna. Y hay que tener mucho cuidado en ello. Bien.
Vamos a entrar a la segunda parte de lo que es la tabla periódica, que se le conoce como propiedades periódicas. Determinado número de propiedades. A ver, ¿de qué trata este capítulo? Creo que el año pasado también lo hemos visto. Y recuerda que la tabla periódica tiene propiedades muy importantes en el que me va a determinar cuán metálico o cuán no metálico o cuán electronegativo o cuánto es su afinidad electrónica. A ese conjunto de propiedades se le conoce como propiedades periódicas. Aquí vamos a describir algunos de ellos. El radio atómico. El radio atómico, ¿qué define el radio atómico? El radio atómico me va a definir el volumen de los elementos. Pero ¿cómo se define? El radio atómico se define como la distancia que existe entre los núcleos de dos átomos adyacentes. Es el radio atómico, ¿sí? Ahora, el radio atómico nos proporciona el tamaño del átomo, ¿sí? ¿Y cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? Vamos a ver. Ya. El radio atómico en la tabla periódica aumenta en los periodos de derecha a izquierda y en las columnas de arriba hacia abajo. Vamos con la segunda propiedad, radio iónico. Ahí está el radio iónico. En el radio iónico, pues hay que tener en cuenta que los elementos pueden ser positivos o negativos. Al negativo le conocemos como el anión, al positivo cation, pero entre ellos, ¿quién está? Un átomo. ¿Qué significa? Cuando tú veas un elemento cuando veas un elemento con carga negativa, no te olvides que será mayor volumen que un radio de carga positiva. Por ejemplo, mira el sodio positivo, el magnesio positivo, el aluminio positivo, el silicio positivo. Observa, si tú te das cuenta en estos cuatro elementos, profesor, todos son positivos. Muy bien, pero también quiero hacerte recordar que esos cuatro elementos también son isoelectrónicos. Observa, el sodio tiene ¿cuántos electrones? 10. El magnesio también tiene 10. El aluminio 10. El silicio tiene ¿cuánto? 10. ¿Qué dice? Solo para especies isoelectrónicas los radios son inversamente proporcional a su número atómico. ¿Qué quiere decir? Que si me dice, ubique usted de estos elementos quién tiene mayor radio tendrá el que tenga menor número atómico, solo para especies isoelectrónicas. Por eso que el sodio, por tener menor número atómico, tendrá mayor radio que el resto, pero para especies isoelectrónicas. En la tabla periódica, el radio iónico aumenta de derecha a izquierda en los periodos y de arriba hacia abajo en los grupos, parecido al radio atómico. Electronegatividad. Esto lo llevaremos con mayor énfasis en los enlaces químicos, pero vamos a recordar que la electronegatividad es una fuerza relativa que permite atraer los electrones, pero un enlace ya formado. Es el que permite que el enlace o el compuesto o el átomo sea altamente estable. Según Luis Pauli, el elemento más electronegativo es el flúor. Tiene mucha electronegatividad dentro de todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, ¿para qué sirve la electronegatividad? Es el que va a permitir, me va a poder describir cualitativamente qué tipo de enlace químico presenta. Posteriormente lo llevaremos con mayor énfasis. Pero en la tabla periódica, ¿cómo ellos se distribuyen?
Ellos aumentan de izquierda a derecha en los periodos y de abajo hacia arriba en los grupos. Vuelvo a repetir, ¿cómo varía la electronegatividad en la tabla? En la tabla varía, aumenta de izquierda a derecha en los periodos y de abajo hacia arriba en los grupos. Vamos con la siguiente propiedad. Ahí está su dibujo. Mira la electronegatividad. Aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en las columnas o grupos de abajo hacia arriba. Energía de ionización. También le conocen como potencial de ionización. Sí. A ver, la energía de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón para un átomo para que sea más estable. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del sodio, yo te hago un ejemplo del sodio. El sodio termina en S1. Si no tuviese ese único electrón, el sodio, ¿qué sería? Sería estable. Entonces existe una energía mínima que va a arrancar ese último electrón y lo va a convertir en catión. Entonces todo elemento neutro que lo convierte en catión, ¿qué se llama esa energía? De ionización. Y para que vuelva positivo significa que ha perdido un electrón en el átomo. En otras palabras, la energía de ionización es la mínima energía que necesita para quitar un electrón del nivel más externo de un átomo en estado gaseoso. Seguimos. Ahí tenemos tres tipos de energía de ionización, energía de ionización para cada caso. Seguimos. Ahí tenemos la energía de ionización, cómo se desplazan ellos. Aumenta de izquierda a derecha en los periodos y en los grupos de abajo hacia arriba. Mira, idéntico a la electronegatividad. Mira, la seguimos. Afinidad electrónica o electroafinidad. Es todo lo contrario a la energía de ionización. Ellos van a formar aniones. Ellos van a ceder electrones, van a prestar electrones a un átomo neutro. Al prestar significa que se van a convertir en negativo. A ver, ejemplos. Ahí está. Mira, el cloro que está gaseoso necesita un electrón, se vuelve al ceder, al aumentar su electrón, significa que se vuelve negativo. Esa es afinidad electrónica. Ahí tenemos más casos como el berilio. Y la afinidad electrónica, igual que la electronegatividad, igual que la energía de ionización, en los periodos aumenta de izquierda a derecha y en las columnas de abajo hacia arriba. En la tabla periódica actual ahí observamos, mira, cómo es la afinidad electrónica. Es idéntica que la energía de ionización y que la electronegatividad. Mira su desplazamiento, no te olvides. Ya. El carácter metálico. ¿Cómo es el carácter metálico en la tabla periódica? A ver, ya sabemos que los metales, el 80%, 3/4 parte de la tabla son metales. Pero ¿cómo varían los metales? Mira, cuanto más metales, cuando el metal se encuentra más hacia la izquierda en los periodos, y cuanto más metales, cuando están más a la parte inferior. En conclusión, los metales aumentan su carácter de derecha a izquierda en los periodos y en las columnas de arriba hacia abajo. Ahí te lo he resumido, las 6 propiedades
cómo es el carácter metálico, cómo es su radio atómico, su radio iónico, y eso es importante tener en cuenta. De izquierda a derecha y abajo hacia arriba. Seguimos y empezamos con las prácticas. Las prácticas en función a lo que hemos hablado, ¿no? A ver. Dice, el oro y el fósforo son excelentes conductores de la electricidad. Excelentes. A ver, falso. Porque para ser buenos conductores tienen que ser ¿qué? Metales. ¿El fósforo es metal? No. Falso. Siguiente. Dice, la afinidad electrónica generalmente es asociada a un proceso exotérmico. ¿Lo viste en el ejemplo? Ellos son exotérmicos. Excelente. Para los aniones su afinidad electrónica está asociada a un proceso, por supuesto. Si los cationes generalmente se asocian a un proceso térmico y un endotérmico son los aniones, ¿verdad? Señale los elementos de mayor poder oxidante, o sea, poder oxidante. ¿Cuál tú crees? Y el de menor electronegatividad. En ese orden. A ver. Ahí tenemos electronegatividad o poder oxidante. ¿Sí? Si formamos los elementos, lo ordenamos de esta manera: el flúor, cloro, bromo, yodo y el lactato. ¿Ellos quiénes son? El grupo 7A. Observa cómo es la electronegatividad. Te vas a tu cuadro y observa que ellos aumentan de abajo hacia arriba. Entonces, ¿quién tendrá menor electronegatividad? A ver, ¿cuál sería? Respuesta, ¿cuál sería? A ver, la 4 y qué? La 5. ¿Listo? Ya. Siguiente, por favor. Identifique un metal precioso, un no metal, un buen conductor, un gas noble, un líquido. Ahí está la respuesta. Sería la respuesta 3. No te olvides que dice indicar las proporciones verdaderas. De los metales que en Tierra, el bario posee mayor radio atómico. Ahí tendríamos que dibujar dónde se encuentra el bario para saber si tiene mayor radio atómico. A ver, es falso. El radio, por estar en el último periodo, tiene mayor radio atómico. Siguiente. En el periodo 4, el gas noble correspondiente tiene menor radio atómico. Verdadero. Seguimos. Y así están las tareas. Seguimos las 5. Ahí te he dejado algunos ejercicios con alguna rutina para que tú puedas ir observando. En la pregunta 6 simplemente es propiedades de los elementos para que marques verdadero o falso. Afinidad electrónica. Bien, jóvenes, por favor, he visto en tu respuesta la semana pasada muy pocos alumnos han participado, pocos alumnos he visto que me han entregado sus cuadernos. De repente la clase ha sido muy sencilla o no me has entendido. Quiero recalcarte de que ustedes están en proceso de evaluación. Si ustedes van a tener una nota, vamos a la próxima semana cómo vamos a ir a promediarlos. Veo muy poca participación en Aula Uni. Entonces, con este trabajo que te he mandado, por favor, trata de resolverlo. Si hubiese alguna duda, por favor, en la próxima clase
lo podemos desarrollar. Quiero que también entiendas que tú estás en un ciclo especial, un ciclo donde ya tú tienes que saber los detalles más avanzados, y es por eso que he tratado de resumirlo. Por favor, desarrolla los ejercicios de tu compendio en una práctica en el cuaderno. Sí, por favor. Muy bien. Bien, jóvenes, con eso damos por concluido nuestra segunda clase y agradeciéndote una vez más, y como siempre dije, la perseverancia nos va a llegar a construir grandes cosas en la vida. Mucho esmero, mucho sacrificio, mucho empeño, jóvenes, para lograr nuestra meta final. Muchas gracias, hasta la próxima clase.